¿no? Y eso, pregúntale a cualquier padre de familia, eso es muy poco, no alcanza, no alcanza, ¿no? Y todavía viven con condiciones paupérrimas, ¿no? De unos baños totalmente asquerosos, ¿no? De que no hay protección solar, ¿no? ¿Por qué? Porque a los capitalistas finalmente no les interesa, pues. A los capitalistas, ¿qué les interesa? Bueno, que ellos produzcan nada más, ¿no? Y que ellos obtengan sus ganancias, ¿no? Pero no les importa su salud, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que ellos han salido a ponerse en paro. Es la clase trabajadora la que está saliendo a hacer paro, ¿no? Y ahorita hay una manifestación también al respecto, ¿no? Entonces, los capitalistas, ¿qué van a decir al respecto, no? Los capitalistas, obviamente, ¿qué le van a decir a estos trabajadores? Oye, tú ya ganas mucho, ¿no? Como lo he visto por ahí en algunos comentarios de Facebook, lo he visto, tú ya ganas mucho, ya, ¿por qué quieren más? Como si fuera suficiente. ¿Y eso por qué se da? Se da porque, como dice Marx, hay una lucha entre los intereses de una clase con los intereses de otra clase social. En este caso tenemos a la clase trabajadora, a la clase obrera, proletaria, y por otro lado tenemos a la clase capitalista, la clase burguesa. ¿Listo? Ahora bien, según Marx, ya pasando a su filosofía de la historia, para terminar, esta filosofía de la historia es muy similar a la de Hegel, solamente que el caso de Marx es una filosofía materialista, ¿no? Marx dice que toda la historia que tú conoces, en el fondo, es la historia de la lucha de clases, ¿no? Todos ustedes saben muy bien, todos ustedes saben muy bien que hoy en día existen clases sociales. Creo que para todos esto es obvio. Existen clases sociales. Pero a lo largo de la historia han existido otras clases sociales, ¿no? Han existido diversos modos de producción donde han habido clases sociales. Por ejemplo, primero existió el esclavismo. Y en el esclavismo hay una relación, como ustedes saben, entre amo y esclavo. Entre amo y esclavo. Luego hubo una transformación de esa sociedad y se pasó al feudalismo, donde la relación predominante económica era entre el señor feudal y los siervos. Pero esto se fue transformando y finalmente, y finalmente eh, surge el capitalismo, ¿no? Surge el capitalismo. Y en el capitalismo, ahora, ¿cuáles son las nuevas clases sociales? Por un lado tenemos al capitalista, ¿no? Y por otro lado tenemos al proletariado. Es lo que le decía hace un momento, ¿no? Por un lado tenemos al burgués y por otro lado tenemos a la clase trabajadora. Ahora bien, si hemos pasado por estas diversas pirámides, yo les pregunto, para pasar del esclavismo al feudalismo, ¿qué tuvo que darse? Para pasar del esclavismo al feudalismo, Marx dice que los esclavos se vieron obligados a rebelarse, ¿no? A hacer una revolución. Por ejemplo, la rebelión de Espartaco, ¿no? Hicieron una revolución. Porque, pregunta muchachos, ¿acaso los amos, o sea, los esclavistas, acaso ellos se iban a dejar quitar el poder? Por supuesto que no. Eso jamás iba a pasar. Los esclavistas siempre iban a querer tener esclavos, ¿no? Por eso es que sería tonto pensar, ¿no? Que los cambios en la sociedad, siguiendo a Marx, los cambios en la sociedad, eh, sería tonto pensar que son pacíficos, para todo lo contrario. Para Marx, los cambios que se han dado en la historia han sido transformaciones revolucionarias, transformaciones sociales radicales. Los esclavos tuvieron que rebelarse ante sus amos, ¿no? Y luego se llegó a una nueva relación, que es una nueva relación económica del feudalismo, donde estaban los señores feudales y los campesinos, los siervos. Pero tú sabes muy bien que en la época del feudalismo también hubo rebeliones campesinas masivas. Los campesinos también se rebelaron, ¿no? Entonces, así hubo constantes rebeliones, muchachos. Hasta que así, hasta que se llegó, por ejemplo,
al capitalismo. Y en el capitalismo encontramos ahora nueva clase social. Encontramos al proletariado, que es la clase trabajadora, y encontramos a los capitalistas, que son los dueños de las fábricas, ¿no? Los dueños de las fábricas, los dueños de los medios de producción. Y tú pensarás, profesor, pero eso es justo porque, bueno, han trabajado. No, por ejemplo, piensa, por ejemplo, en los grandes grupos de poder. Los grandes grupos de poder. Por ejemplo, los Romero, Graña y Montero, que acá son el Perú. ¿Tú crees que sus hijos de ahora, o sea, los hijos que viven ahora, o sea, que son jóvenes como tú, jóvenes de tu edad, son jóvenes de tu edad, ¿no? ¿Tú crees que ellos han trabajado para acumular todos esos capitales? Por supuesto que no, todo eso es herencia, herencia de una familia que se ha venido enriqueciendo, ¿no? Entonces, realmente uno cuando llega al mundo, llega con igualdad de oportunidades. No, eso de igualdad de oportunidades es un mito. No hay igualdad de oportunidades. Y esa es una realidad triste, chocante para todos nosotros, ¿no? También para ustedes, obviamente, pero es una realidad que no hay una igualdad de oportunidades. Porque lo real es que algunos nacen en familias trabajadoras, humildes, y algunos que ni siquiera tienen trabajo y sobreviven a la justa diariamente con cachuelos vendiendo caramelos. Y hay otros que nacen ya en una familia acomodada, que sus parientes han sido dueños pues de grandes empresas capitalistas, etcétera. Por lo tanto, tú llegas a la sociedad siendo proletario, siendo un trabajador, o sea, siendo alguien que solamente puede vender su fuerza de trabajo. Pero hay otro que no, pues hay otro que más bien ha tenido la suerte de nacer en una familia capitalista. Entonces, esa es la contradicción. La contradicción ahora es que los que trabajan, que es el proletariado, o sea, los que producen, son los que menos ganan, son los que quedan prácticamente en la miseria. Y los que no han hecho nada, que son los capitalistas, que lo único que se dedican es a administrar, o sea, los que no hacen nada finalmente son los que ganan todo. Y se enriquecen gracias al trabajo del proletariado, ¿no? Por eso es que tú ahora entiendes por qué ahorita está viendo este problema pues en Ica. Esa es la contradicción que ahorita está viendo, ¿no? Es una lucha entre el sector capitalista y el sector proletario. El proletariado está exigiendo mejores condiciones de vida, porque está viviendo paupérrimamente. Pero obviamente la burguesía tiene el poder, y es por eso que la burguesía maneja los partidos políticos, maneja el Congreso, maneja la presidencia, y puede mandar fácilmente a la policía y mandar a matar, pues, como ya ha sucedido. Ya ha matado a dos trabajadores. Y eso es lo que se está viviendo ahora, ¿no? O sea, esta es la sociedad capitalista, diría Marx, la que se está viviendo ahora. Ahora, ¿cuál es la tarea? O sea, Marx, ¿qué nos diría al respecto? La tarea, dice Marx, la tarea del proletariado es que se organice gradualmente, se organice y forme su propio partido. Forme su propio partido, ¿no? Que Marx le va a llamar el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque con ese partido el proletariado va a hacer la revolución. ¿Y esa revolución cuál es el objetivo? El objetivo de esa revolución que va a hacer el proletariado es avanzar en la historia. ¿Pero para qué? ¿Para llegar a una nueva pirámide social? No. El objetivo de la revolución del proletariado, según Marx, es para que de una vez desaparezcan todas las clases sociales. Para que desaparezcan todas las clases sociales. Donde todos trabajen y donde quien no trabaja no come, ¿no? Así de sencillo, todos van a tener que trabajar, todos tienen que producir. Pero en esa sociedad no quiere decir que trabajar vas a estar explotado, sino que los impuestos que tú pagas con tu trabajo van a ser realmente beneficiados los mismos trabajadores. Pero ¿qué es lo que sucede más bien en el capitalismo? En el capitalismo tú trabajas y los impuestos que te extraen del trabajo, ¿no? Eso no va finalmente a tu beneficio, ¿no? ¿Cómo están nuestros parques? ¿Cómo están, por ejemplo, nuestras vecindades? Abandonados, desiertos, ¿no? ¿O acaso está todo de repente verdecito, ¿no? Le han puesto todo pistas y veredas a nosotros, ¿no? Todo está ordenado, no hay delincuencia, no.
¿no? Hay una buena educación pública, por ejemplo. La mayoría de nosotros ha pasado, por ejemplo, por colegios estatales. ¿Hay una buena educación pública? Por supuesto que no la hay, si no nadie estaría aquí pasando en la academia. No la hay, ¿no? Las universidades estatales, la Universidad de San Marcos, la Universidad de Villarreal, son universidades que están descuidadas y que si ganan sus primeros puestos, ganan su primer puesto con un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Pero en realidad están completamente abandonadas esas universidades, ¿no? Entonces, el impuesto que te extraen de tu trabajo en el capitalismo, ¿realmente te beneficia a los trabajadores mismos? No los beneficia. Pero eso ya no va a suceder en el comunismo, dice Marx. En el comunismo, ¿no? Esa parte pequeña que se extrae va a ir realmente, va a ir realmente a beneficio de todos los trabajadores, ¿no? Y para eso el proletariado tiene que confiscar las industrias, ¿no? Es decir, las industrias, los medios de producción en la nueva sociedad que va a ser el comunismo, ya no va a ser propiedad individual, ya no va a ser propiedad de los capitalistas. Las industrias ya no tienen nombre propio, sino que las industrias son del pueblo. Las industrias son de los trabajadores mismos. Y ellos mismos lo administran, porque son ellos mismos los que conocen muy bien su trabajo, los que conocen mejor su fábrica, ¿no? El capitalista no conoce nada, ¿no? ¿Quiénes conocen mejor la industria? Los que trabajan ahí, ¿no? Y esa va a ser la sociedad de la eterna armonía. Marx pensaba que en el comunismo los hombres se dedicarían a trabajar, supongamos algo así como unas 3, 4 horas, luego 4 horas de estudio, 4 horas de formación y luego sus 6 horas restantes de libertad, ¿no? O sea, para que tú tengas tu tiempo libre, ¿no? Como debería ser realmente, ¿no? O sea, unas horas de trabajo y luego unas horas para que tú puedas educarte, culturizarte, o si no, simplemente ser libre, ¿no? Disfrutar de la vida, ¿no? Que todos tienen derecho a eso, pero en ese tipo de sociedad no sucede eso, pues. Ni siquiera puedes disfrutar tiempo con la familia, porque la mayoría de trabajadores, ¿cómo la pasan? Explotados. Y cómo llegan a casa luego de haber trabajado, cómo llegan nuestros padres, ¿no? Después de haber trabajado todo un día, cansados, cansadísimos. Eso es explotación, pues, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de Marx, ¿no? Ustedes entienden ahora por qué es que Marx resultó ser muy influyente, demasiado influyente en épocas posteriores, ¿no? En épocas posteriores. Muchos movimientos internacionales se inspiraron en Marx. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 con Lenin a la cabeza. Ahí, por ejemplo, se llevó a cabo una revolución de influencia marxista. ¿Mm? Claro. Y ahí por primera vez los trabajadores tomaron el poder en Rusia. Y ahí se formó la Unión Soviética. Ahora, cuando los trabajadores, ¿no? Cuando forman la Unión Soviética, ¿no? Un país donde por primera vez se estaba llegando al comunismo, ¿qué pasó con el resto del mundo? Obviamente los países capitalistas al toque, ¿qué quisieron hacer? Quisieron destruirlo, pues. Quisieron intervenirlo. ¿Listo? Eh, y luego hubo otras revoluciones también comunistas inspiradas en Marx. Eso pasó, por ejemplo, en China también, con Mao Zedong, ¿no? Y luego también en Cuba, ¿no? Ahora, ustedes pueden darse cuenta, pues, que en el caso no, la Revolución Francesa fue antes de Marx incluso. Ya la Revolución Francesa fue antes. Pero en el caso de la Revolución Rusa ya es en 1917. Marx él nació en 1818 y falleció en 1883, ¿no? Y su amigo Engels falleció en el 1892. Entonces, Marx ya no pudo ver lo que pasó en la Revolución Rusa, pero a fin y al cabo la revolución sí estuvo muy inspirada en Marx, muy inspirada en el marxismo, ¿no? Entonces, la Unión Soviética, que se formó en Rusia, fue el primer Estado socialista comunista, ¿ya? Fue el primer Estado socialista. Fue el primer Estado donde se logró la conquista de los trabajadores. Ahora, ustedes pensarán, bueno, profesor, ¿y qué de beneficioso trajo eso? Bueno, les diré.
Rusia salió en pocos años del atraso económico. En pocos años, con la revolución rusa de los trabajadores, se volvieron potencia mundial. Se volvieron potencia mundial, ¿no? Al tal punto que se volvieron envidia de otros países. Y no solamente eso, sino que desarrollaron plenamente a los seres humanos. O sea, los seres humanos no eran explotados. Otro, que también se desarrolló bastante la ciencia, con decirles que el primer astronauta, el primer cosmonauta, ¿de dónde fue? De la Unión Soviética, ¿no? Ahí está Yuri Gagarin, el primer hombre que llegó al espacio. Hubo un todo desarrollo tecnológico en la Unión Soviética, ¿no? Era un país donde prácticamente los trabajadores se sentían orgullosos, orgullosos, porque era una sociedad de no explotación. Y luego esto también se intentó hacer en China, con Mao, ¿no? Se hizo también una revolución, ¿no? Y ustedes cómo ven a China ahora, ¿no? Claro, se ha industrializado también, ¿no? Ha llegado pues a industrializarse. Pero por supuesto, al final los capitalistas lograron infiltrarse tanto en la Unión Soviética, o sea, en Rusia, como en China. Y finalmente pues restauraron el capitalismo, ¿no? Por eso es que podríamos decir que hoy en día estos países son comunistas, no, no son socialistas, son capitalistas, ¿no? Se ha restaurado ya el capitalismo. Obviamente, ¿por qué? Porque no les convenía pues a los capitalistas, ¿no? Intervinieron. Entonces, ustedes ven la gran influencia ahí de Marx en el resto del mundo, ¿no? Por eso es que Marx es uno de los filósofos que también viene en examen de admisión, porque realmente ha venido bastante, ¿ya? No sé si hasta ahí, chicos, ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna curiosidad que quieran preguntar de repente. Ya, ahorita nosotros estamos a punto de acabar el siglo XIX. La próxima semana tenemos que hacer Nietzsche, ¿ya? La próxima semana hacemos el último pensador del siglo XIX, que es Nietzsche, y luego avanzamos también ya con el siglo XX, ¿ya? Siglo XX. O sea, le muestro el esquema, ¿ya? Yo siempre les muestro el esquema para que nunca se pierda. O sea, ahorita nosotros estamos aquí en esta época, ¿no? Estamos en la filosofía moderna del siglo XIX, aquí, ¿ya? Filosofía moderna del siglo XIX. Ya ahí hemos avanzado bastante. Ahora lo que va a tocar, ya, la próxima semana va a ser el siglo XX. Pero nosotros todavía nos falta una corriente, porque si se han dado cuenta ya hemos hecho tres. El idealismo absoluto de Hegel, el positivismo de Comte y el marxismo que acabamos de hacer, ¿no? Lo que falta ahorita es el voluntarismo, ¿no? El voluntarismo de Schopenhauer y Nietzsche. Entonces terminamos con esto la próxima semana y que va a ser cortito también, y luego inmediatamente iniciamos con la filosofía del siglo XX. ¿Ya, muchachos? Iniciamos con la filosofía del siglo XX, ¿no? Luego que culminamos eso, la filosofía del siglo XX, ya estaríamos pasando a la filosofía en el Perú. ¿No? Y la filosofía en el Perú es más resumido, pues. Ahí sí les voy a dar un esquemita clave para su examen de admisión. ¿Ya? Y luego de eso, lo que pienso hacer es ya de repente un temita final de psicología como modo de repaso y también un temita final de repaso de filosofía, pues para darles la pulpa, ¿no? Lo que más viene, ¿no? Y ya después iniciaríamos, para aquellos que se animan, eh, el próximo ciclo, ¿no? Eh, el próximo ciclo, como va a ser de repente un veranito, digámoslo así, ahí sí se va a dar la pulpa ya, la pulpa. O sea, ahí se va a dar lo que realmente viene, pues. Yo quería en este ciclo darles mucha base, o sea, quería darles mucho detalle para que a ustedes no se les fuera, ¿no? Para que cuando ustedes de repente no entendieran algo, vayan a sus diapositivas, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, ahora por cuestiones de tiempo también estoy tratando de igual explicarlo bien, pero dar un poquito más condensado. Pero bueno, chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que se ha hecho.
Ya hemos hecho ya 3 filósofos del siglo XIX. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Ninguna? Ya, chicos. Bueno, chicas y chicos, entonces nos quedaríamos ahí. Ahora quiero hacerles una pregunta. Yo estoy en un chat que se llama Psicología y quiero saber quiénes de ustedes no están en ese chat. ¿Quiénes no están en ese chat? Ya. Eh, Porque ahí yo quiero mandar videos complementarios. Ya. A ver, eh, Lady, Lady, tú puedes encargarte de agregar a tus compañeros. Miren, cualquier cosa con Lady, ¿ya? Para que su compañero les pueda agregar, ¿ya? Porque ahí yo voy a mandar con más facilidad. Ya no voy a mandar mucho diapositivas. ¿Saben por qué? Porque diapositivas es más difícil de mandar. Lo que voy a mandar es una especie de screenshot. Me parece que es más fácil, más rápido, y creo que para ustedes también les facilita para el momento de que revisan de repente por su celular. Rápido lo pueden pasar a su cuaderno, lo pueden almacenar, ¿no? Pero también les voy a mandar ahí las diapositivas.